tal? Muy buenas noches. Hoy en un nuevo encuentro estamos otra vez en La Brújula. Nuestro programa de hoy va a tener la inauguración de una nueva columna. La estudiante de Comunicación Social de la vecina localidad de Correa, Paloma Pagano, nos va a ir haciendo determinados informes cortos sobre temas de interés. Así que en un primer lugar vamos a escucharla. Los invitados de los bloques siguientes serán el doctor Felipe Acosta y Walter Tale, titular de Aurea Travels. Antes de reunirme con los invitados y primero de escuchar este informe, voy a presentar la ropa. La ropa, como siempre, de la cueva de Fabiana Pesini, que queda en Abrate y Río Dulce. Bueno, lo que tengo hoy siempre de abajo hacia arriba, tengo un pantalón reversible. Se puede usar desde los dos lados, o sea que tenés dos pantalones si te lo compras. Yo usé la parte que tiene la textura estampada, así que todo en los colores de ocre y marrones. Arriba tengo un suéter en color mostaza, haciendo juego, un hilado muy fino, muy delicado, y un pañuelo de seda también en los colores mostaza. Ya presentada la ropa y la escenografía, que como siempre es de Víctor Bravín Maderas y Mac Hogar, vamos primero al informe de Paloma Pagano. Hola María Ángeles y buenas noches a toda la audiencia. Esta semana estamos inaugurando una nueva sección en el programa que se va a basar en analizar o informar acerca de diferentes temáticas todas las semanas. Yo soy Paloma Pagano y esta vez vamos a hablar de la bajante extraordinaria del río Paraná. Este fenómeno viene haciendo eco aproximadamente desde octubre del año pasado y su importancia radica en que es la peor bajante en 50 años. ¿Qué es una bajante?, se preguntarán. Es que una vez por año el caudal de los ríos, en este caso del río Paraná, tiende a descender debido a la escasez de lluvias en sus nacientes. Este año hubo una anomalía en el régimen de lluvias, es decir, que fueron menores de lo usual, y eso provocó una sequía más prolongada y una bajante a su vez más prolongada, que como les decía, se extiende aproximadamente desde octubre del 2019 y según los expertos no va a cesar, es decir, que el agua no va a volver a su curso habitual hasta finales del invierno. Este fenómeno, a pesar de sus consecuencias ambientales, también ha generado ciertos fenómenos curiosos, como por ejemplo la aparición del casco de un buque hundido en 1867 a la altura de una localidad correntina. Las aguas bajas también han revelado la malla del túnel subfluvial que antes se encontraba sumergida entre las localidades de Paraná y la capital de Santa Fe. De todas maneras, esta bajante extraordinaria está teniendo consecuencias gravísimas para el ecosistema, pasando desde los factores económicos hasta los factores medioambientales, la gran mortandad de peces y de todas las especies pertenecientes al ecosistema, la alteración de sus ciclos reproductivos, la dificultad para la potabilización del agua y por ende todas circunstancias que terminan aquejando la propia salud de quienes viven a la vera del río. También hoy queremos hablar de la incidencia que este fenómeno está teniendo en otros dos que aquejan a nuestro país actualmente. Uno de ellos, los incendios en las islas del delta del Paraná, y por otro lado, las bandas de langostas que vienen como una plaga a comerse los cultivos del noreste del país. Respecto a este primer fenómeno que mencionábamos, que está completamente relacionado con la bajante del río, nombramos a los incendios que están sufriendo las islas del delta del río Paraná. Este es un fenómeno que se viene dando hace varios meses y se atribuye la acción humana a su origen. Es decir, que son incendios intencionales para ampliar los terrenos dedicados a la cría de ganado en las islas. Sin embargo, a estas causas humanas se les tienen que sumar ciertas causas naturales que incentivan los incendios y que hacen que estos aumenten, entre comillas. Y entre ellos mencionamos la bajante del río. Esto se debe a que las aguas del río Paraná, cuando bajan, dejan al descubierto mucha biomasa vegetal que al secarse, debido a la falta de lluvias, generan un material combustible que hace que los fuegos se propaguen con más rapidez. Estos incendios están resultando muy graves tanto para el ecosistema como para la salud de la población de Rosario y de otras ciudades que también están sufriendo los incendios enfrente de ellas, como son Villa Constitución, la capital de Santa Fe, entre otras. Sin embargo, según las autoridades, el fin de semana los incendios habrían quedado contenidos.
Pero unas fotos publicadas por el Instagram Rosario La Ciudad nos muestran todo lo contrario, que los incendios siguen y siguen expandiéndose. El otro fenómeno que relacionamos con la bajante del río es la plaga de langostas que está atacando los cultivos argentinos desde mayo y que hoy en día cuenta con dos mangas diferenciadas. Una que se encuentra en la provincia del Chaco y otra que en este momento está en Entre Ríos y viene bajando. Estas langostas de las que consta la plaga que estamos vivenciando no afectan la salud humana ni se comen otros animales. Su única consecuencia es a nivel cultivos y además obviamente la molestia que genera tener una nube de langostas avanzando por ahí. ¿Por qué decimos que está relacionada con la bajante del río Paraná? Porque justamente esta nube de langostas, en general, no solo esta, están propiciadas por el clima seco y por la ausencia de los depredadores naturales de las langostas, como son insectos que crecen en los humedales y en el clima húmedo. Obviamente, la ausencia de estos insectos no solo está propiciada por la bajante, sino también por el uso de insecticidas. Pero todo suma y estos tres factores que mencionamos, estos tres fenómenos, la quema de islas, los incendios, las langostas y la bajante del río Paraná, están íntimamente relacionados entre sí, además sumados al factor humano que hace que sean mucho peor. Así concluimos la sección del día de hoy, en la que no buscamos dar una noticia ni nada por el estilo, sino dar a conocer un fenómeno que se viene manifestando hace varios meses y que se interrelaciona con otros dos que también nos aquejan en nuestra sociedad y en nuestra zona. Muchísimas gracias, María Ángeles, y volvemos con vos. Bueno, y acá ya estamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Este invitado es el doctor Felipe Acosta. Volvemos de alguna forma a los temas médicos, ya que a 4 meses del comienzo, o un poco más del comienzo de esta pandemia, de 4 meses del comienzo de la cuarentena, mejor dicho, seguimos de alguna manera asustados, doctor, porque parece que creíamos que se iba a terminar mucho más rápido y sin embargo se afloja un poquito y parece que todo está recrudeciendo, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. No, y ahora es donde hay que ajustar las clavijas porque es el momento del pico que se llama, que era de esperar. Allá cuando en febrero empezamos a dar las primeras charlas y hablar sobre el tema, era junio, julio y agosto. Esos eran los meses que uno esperaba que pase claro. Lo que está pasando. De todas formas, no, digamos, dentro de lo malo, lo no tan malo es que no está desbordado el servicio de salud hoy. Pero que iba a haber más casos, olvídate que sí. Esto va a ir creciendo hasta el 15 o 20 de agosto, va a ir subiendo el número. Claro. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cómo es que toman ustedes el tema, o quienes gobiernan, digamos, y toman las medidas, el tema de la velocidad de contagio para regular en qué fase entra cada lugar? Claro. Hoy, ejemplo, Rosario bajó de la duplicación que estaba en 20 y pico de días, bajó a 12 días. Claro. Y que Rosario venía teniendo casos. El tema es que nosotros no teníamos casos y empezamos ahora. Y hoy te puedo decir que el 80% de las ciudades vecinas se empezaron a ver casos y va a haber más en Casilda. Hoy Casilda tiene 30 casos. Claro. Es muy contagioso, es increíble lo contagioso que es. Vos estuviste con un paciente hablando o con un amigo charlando. Ejemplo, si vamos 20 personas a visitar a un enfermo que tiene neumonía, y de los 20 se podrá contagiar uno. Claro. En cambio, si hay una persona con corona y hay 20 personas con él, y seguramente de los 20, 18 se van a llevar el virus. Que no quiere decir que tengan la clínica del virus. La clínica del virus la va a presentar el porcentaje menor. O sea, hoy de cada 10 pacientes con el virus, y clínica va a tener 1 o 2 pacientes. La fiebre, la tos y todo eso. Claro. 8 pacientes van a estar, como vos, como yo, una rinorrea por ahí y nada más, y pasó. Y algunos ni siquiera eso. Claro. Pasó y por eso recorrió el mundo. Porque claro. Vos te viniste de China, te fuiste a Alemania, te fuiste a Europa, te viniste acá, te fuiste a Estados Unidos. Tiene una incubación larga también. Una mortalidad dentro de todo, una mortalidad que no es alta.
Pero ¿qué pasa? Esa mortalidad que no es alta, que es el 3%, 3,5%, en 1 millón de enfermos, pasa a ser alto por el número. Claro. Pero en claro. porcentaje es una mortalidad que no es tan alta. Pero bueno, si tenemos la Argentina toda, imagínate que Claro, contagiada va a ser un número muy importante. Claro, seguro. Y todas son vidas. O sea, un muerto es importante. Claro, sí, todas son vidas. Hablé de números, pero no por gente que se muere un familiar. Pero dentro de todo, hoy, digamos, disponemos de respiradores, disponemos de cama en terapia, y eso, más allá del número, te pueden decir, sí, 1000 más, 1000 menos, pero vos cuando nos vamos a alertar del todo es cuando decir, está todo desbordado. Claro. Y no tenemos donde poner un paciente. Y además es cuando la gente entra en pánico, porque ese es el problema, es decir, si me enfermo, ¿a dónde voy? Es el tema. Y hoy la duda del paciente ese, a mí me llaman por teléfono mis pacientes de años que dicen, ¿qué hago? ¿Voy, Feli? ¿Qué hago? ¿Vení? No saben qué hacer. Claro. Entonces uno tiene que ir acomodando, bueno, mi centro, hablo del mío, que hicimos un protocolo de atención, los pacientes con fiebre van a un lado, Claro. tratamos de la gente, en la sala de espera, silla por medio, separarse, con turno para que no se amontonen tanta gente. O sea, como en cualquier lugar, por supuesto. Si va a una carnicería, si va a un almacén, tampoco lo ideal es que no haya tanta gente adentro. Seguro. ¿Qué opinás, por ejemplo, de cuando a lo mejor internan a una persona con COVID? Porque vi que salieron las notas de que los cañadenses estaban medio espantados, porque, bueno, en un sanatorio había un caso de COVID y es como que todos tienen miedo después de ir a ese centro, pero bueno, no sé si está bien o tiene que separarse las personas con COVID en un lado y... Sí, el tema es que vos vas a saber después que tiene COVID. Por lo general, si un paciente con temperatura, uno lo va a evaluar, lo va a hacer interrogatorio, el médico me refiero, lo va a examinar, paciente sospechoso, listo, se hace el exudado, y el exudado es positivo, ya tuvimos contacto con el paciente, ese médico... Y bueno, pero digo internado. No, bueno, internado también, cuando vos tenés... Pero el paciente cuando ya... Seguro que en las clínicas hay un sector, no me va a poner un COVID con un operado, no, hay un sector donde dan los pacientes para COVID. O sea, en las clínicas grandes hay sectores. Pero no tampoco, porque ¿qué pasa? Dentro de un par de meses, y no va a haber clínica que no haya un paciente, o que no haya ido un paciente con COVID. Entonces no va a ir más ningún paciente a ningún lado. El paciente viene y se va, ya está, ya pasó, es como si viene un paciente mañana con una gripe A o si viene un paciente con una neumonía. Listo, ya vino, se atendió y se fue a la casa. Con la diferencia que el protocolo que dice que el médico, y es un problema, si nos agarra acá en Craneada, con muchos acá somos 4 médicos, 5, no somos muchos, porque si yo mañana veo un paciente con una confirmación, yo me tengo que quedar en mi casa 15 días. Y acá no sobran médicos. Si tenemos 3, 4 pacientes y vemos uno por médico, y Carcañá se queda sin médico. Claro. Ayer hacían ese comentario, por ejemplo, de un sanatorio que, por ejemplo, muchas, creo que de una terapia había unas cuantas personas. En el Gama, claro, en 20. Bueno, entonces decía, el problema es que después cada uno que se va infectando son 14 días que se quedan en la casa y es un problema, dice. ¿Pero qué hace impersonal? Claro, sí, no, es terrible. Si tenés que hablar en una clínica, enfermera, médico, llega un momento que te quedaste sin porque ya de por sí enfermeras no sobran, al contrario. Claro. Siempre estamos atrás que de enfermeras no hay. Aislaste un piso entero en cuanto a, porque el protocolo lo dice así, y te quedaste, ¿me entendés?, a medias tintas en el medio de la pandemia. Claro. Estamos jodidos en ese sentido. Una pregunta, una vez que uno, porque también estaba, como era un virus muy nuevo, no todo se sabía cómo iba a reaccionar después. ¿Una persona que ya tuvo COVID puede volver a contraerlo? Se están viendo casos de reinfección. En Europa se vieron casos, y bueno, en China igual se vieron casos. Es como la gripe. La gripe A, yo me la agarro este año, el año que viene, ¿me la puedo agarrar de vuelta? Y sí. O sea, quizás estés un poquito más inmunizado, pero... No, los anticuerpos los tenés. De hecho, uno cuando pone la vacuna de la gripe es para generar anticuerpos, pero siempre lo hago con la cepa anterior. Claro. Los virus mutan, los virus van mutando. Entonces, seguramente la cepa anterior vos tenés el anticuerpo, pero la cepa nueva, no. Entonces, bueno, la reinfección puede estar. El tema es que en este tipo de enfermedades, que si vamos al caso,
lleva 6 meses en el mundo, Sí. no sabemos mucho, te diría Sí, nada, sí, tal cual, sí. y vamos viendo sobre la marcha qué está pasando. Claro, por eso te hice esa pregunta, porque la hice hace un tiempo y me dije, no me acuerdo si no sé si no te lo pregunté a vos o a otro médico, y también era esa la respuesta, pero no se sabe nada porque todavía era muy reciente. Todavía no hay pacientes que se enfermaron la primera vez. Vamos a ver luego qué pasa, Claro. ¿viste? Claro. Pero ¿Cómo es un poco la situación ya en el resto del país? ¿Qué se puede decir? Y la provincia en este momento. hoy estamos en el pico más avanzado, ¿viste? Porque hoy tenés en Rosario 40 casos por día, mañana vamos a tener 80, por eso se va duplicando el día por día. Claro. Por eso es importante las fases, y más que las fases, la conciencia de cada individuo. Porque si te están diciendo, más allá que el presidente hable, o que el intendente hable, o que la parte gubernamental haga lo suyo, pasa por uno. Claro. Pues si no te junté, pero si yo, el otro día me llama un muchacho, no, dice, pues estuvimos, dice, ¿qué hago? Pues viene un paciente que quizás tuvo contacto con un positivo. ¿Y dónde estaba? En un cumpleaños con 30 personas. Pero no puede estar en un cumpleaños con 30 personas. Claro. Sí, sí, porque sí. no puede estar. Sí, o sea, o jugando la pelota con 50 pibes. Y no podés hacerlo. Sí, sí, bancate 15 días hasta ver qué pasó. Y esto hasta el fin de agosto. Yo de septiembre recién podemos sacar un número. Antes, julio y agosto, eso no se puede hacer. Vamos a tener que resguardar un poquito más. Sí, sí, que no es tanto después de todo lo que esperamos. Ya pasaron 3 meses. Doctor Felipe, hablando de esperanzas, vamos a ser esperanzadores. Optimistas. Optimistas, exactamente. Siempre hay que ser optimista. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ya se está haciendo, me decían en Casilda, el tema de la donación de plasma, cuál es la esperanza sobre los pacientes, los casos en que debe hacerse. Sí, sí, eso se está haciendo en casos cuando el paciente está comprometido, cuando tiene una patología, se ha muerto inclusive gente joven con patologías. O sea, este tema de este virus está matando a gente que tiene patologías de base importantes. Insuficiencia renal, pacientes diabéticos, digamos, severos. Y el plasma, que fue una técnica que la hizo Maistegui hace años, que fue uno de los desarrolladores con nuestra fiebre hemorrágica también, que hoy, más allá de la vacuna, la cura es el plasma. O sea, vos te curás. ¿Qué es el plasma? El plasma tiene los anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas. Ahí me entra un virus, mi defensa contra ese virus la voy a agarrar, se va a desarrollar, y mañana, si a vos te entra el virus, yo tengo mis anticuerpos y te los dono. Sacan mi plasma, te lo pasan a vos, entonces va a ser un ataque enseguida al virus y va a permitir inhibirlo. Bueno, esa es la técnica que desarrolló Maistegui en su momento. Y Maistegui, como siempre, en Argentina, murió en un hospital sin tipo de recursos, no tenía ni para comprar una aspirina. Qué locura. Es así, acá es así. Locura. Pero bueno, hoy el mundo pone la mirada en esa técnica, porque lo demás, la hidroxicloroquina, y hay inclusive otros antivirales dando vuelta, no hay nada todavía comprobado. Estamos sobre la marcha probando, algunos pacientes anduvo bien, algunos pacientes no anduvo del todo bien. Entonces van, salpicando un poquito esto y aquello, pero lo que realmente, lo fisiológico es el anticuerpo. Entonces eso es lo que realmente hoy está eso dando. Evidentemente tiene que. Y sí, lo va a hacer siempre, porque, pero bueno, después sabiendo el criterio del paciente, a qué paciente se lo ponemos, a quién no, pero los pacientes que están comprometidos se está usando con muy buen resultado. Claro, escuchaba también que al ponerse eso, para a lo mejor en un paciente comprometido, por ahí también achican el plazo de la enfermedad, o de la enfermedad, o sea, de lo que está la persona padeciendo esa enfermedad, y que puede ayudar a que no también hasta a que no, digamos... No colapse la parte respiratoria. Exactamente. Claro, porque el paciente se murió por colapso respiratorio. Justamente, al voy a inhibir y no dejar que eso avance, el paciente le mejora la ventilación y le mejora. Cuando el paciente empieza con insuficiencia respiratoria, con la hipoxemia y demás, se hace la falla multiorgánica y bueno, se puede morir. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguidita retomamos.